Muy buenas noches, amigo y amiga, hermano y hermana. Les saluda su hermano Víctor Martes Martínez en ocasión de presentarles este tiempo de bendición. Hoy con el tema Un buen testimonio. Espero que este tema sea de su agrado y que podamos aprender cosas muy interesantes que podamos incorporar en nuestro diario vivir. Hoy vamos a tener nuestra lectura bíblica central en el libro de Romanos, en su capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos. Dice de la manera siguiente: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios, aleluya. Cuál sea la voluntad de Dios es un punto muy interesante para destacar. Nosotros siempre debemos de tratar de descubrir cuál es la voluntad de Dios para que podamos agradarle en toda nuestra manera de vivir. Por esto es que el apóstol Pablo nos reseña esto, en cuál sea la voluntad de Dios. Es una cosa que nosotros debemos de tratar de descubrir en nuestra vida diaria. Y en el versículo 2 nos dice Pablo, el gran apóstol: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta. Por eso no debemos escatimar esfuerzo en descubrirla y en vivir a través de esa voluntad. Dice el versículo 3 de la manera siguiente: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que piense de sí con cordura, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Muchas veces nosotros, en nuestra posición de no querer tener un concepto de inferioridad ante los demás, muchas veces tratamos de percibir una buena personalidad y distorsionamos las cosas, y muchas veces terminamos exhibiendo un concepto de superioridad. Pero el apóstol Pablo nos habla acerca al respecto y nos dice que debemos de tener cuidado con esto, que no tengamos más alto concepto del que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros con racionalidad, que pensemos de nosotros con cordura. De tal manera que debemos de pensar de una manera agradable, de una manera que podamos estar a la par a lo que Dios quiere que nosotros podamos tener, sin tener un concepto de superioridad y sin tener un concepto de inferioridad. Sigue diciendo Pablo, el gran apóstol: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nos enseña que cada uno de nosotros fue llamado dentro del cuerpo de Cristo para cumplir con una función, y debemos de descubrir cuál es nuestro verdadero don, cuál es nuestro talento, cuál es ese llamado por el cual Dios nos ha traído a sus caminos y en el cual Él quiere que le sirvamos. Si el de la enseñanza, podamos enseñar
con ese amor, con ese don de la didáctica que podamos impactar a los demás. Si el de servicio podamos servir de la manera más humilde y sensible ante los demás. El que exhorta pueda exhortar con ese amor, con esa entrega para impactar a los demás, el que reparte también con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Todos los dones son dados por Dios y debemos de utilizarlo de la manera correcta para beneficio y edificación del cuerpo de Cristo. Recuerde, amados, que estamos tratando el tema un buen testimonio. Nos dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos de tener un espíritu fervoroso para servirle a Dios con alegría, para servirle con entrega, para servirle con sacrificio, para servirle con devoción, porque esto agrada al Señor. Dice el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. La oración es determinante en la vida del creyente para que podamos permanecer en él. Si no tenemos una vida de oración, será casi imposible que nosotros podamos permanecer siendo fieles a Dios y haciendo su perfecta voluntad. El versículo 13 nos dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Algo muy importante, no ser sabio en vuestra propia opinión, sino tener un raciocinio lógico, analítico de hacer las cosas sabiendo que estamos haciéndola para Dios y para agradar a Dios. Continuamos en este tema, un buen testimonio. Nos dice el apóstol Pablo en el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fíjese que dice el apóstol, si es posible, porque muchas veces queremos estar en paz con los demás, pero los demás quieren estar en contienda con nosotros. Pero debemos hacer un gran esfuerzo, porque en esa convivencia, en esa relación, en ese diálogo que debe haber día a día con nuestros semejantes, podamos nosotros deponer nuestras aptitudes, nuestros caracteres y podamos confraternizar lo más posiblemente que podamos y llevarnos lo más armónica y armoniosamente que podamos. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mas mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De tal manera que el hombre de Dios no es iracundo, el hombre de Dios no es vengativo, el hombre de Dios se somete a la voluntad de Dios, a hacer lo que a él le agrada. Finalmente dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. De tal manera que si podemos hacer el bien, no escatimemos a quien hacemos el bien, aun sea nuestro enemigo, porque recibiremos una doble recompensa del Señor. Así que, hermano, espero que este tema haya sido de su agrado y que podamos nosotros como creyentes dar cada día un buen testimonio que pueda impactar, recordando que este es el quinto evangelio, el evangelio que los inconversos van a ver. Es el evangelio de nuestra vida, el evangelio de nuestro testimonio, el evangelio de nuestro ejemplo. Bendiciones del alma, bendiciones mil.